Es posible que hasta aquí ya tengamos la capacidad de preguntarnos, ¿son las categorías antropológicas derechos humanos? ¿Son todos los derechos humanos categorías antropológicas? ¿Son todas las categorías antropológicas antropológicas? Es muy importante esas tres preguntas porque tienen respuestas distintas. En uno de mis grupos de doctorado, los alumnos me preguntaban o me confundían derechos humanos con categorías antropológicas. Y nos llevamos un rato, lógicamente, tratando de explicar, primero, que no todas las categorías son antropológicas y que no todas las categorías son derechos humanos. Pensemos nosotros el origen étnico, ¿no? No hay un derecho humano a un origen étnico. Nacimos, como dice Pérez Adán, nacimos en un lugar, nacimos en una etnia, en un grupo, en una población, en una ciudad. No todo origen nacional es un derecho humano. Yo soy un costarricense que vivo en México. El género es una invención, ¿no? Porque el hombre tiene una sexualidad masculina y la mujer tiene una sexualidad femenina. Entonces aquí tendríamos que hacer un estudio importante de esa categoría de género. La edad es una evolución de la persona humana. Hay personas con discapacidades que se produjeron por un accidente, por ejemplo, de tránsito, y hay personas que nacen con una discapacidad. Pero nacer con una discapacidad, tener una discapacidad o no tener una discapacidad, no es un derecho humano. La condición social tampoco es un derecho humano, ¿no? Hay personas que son pobres y que pueden ser ricas, hay personas que tienen una capacidad cultural de una gran riqueza siendo pobres, y hay unas personas que tienen mucho dinero con una pobreza eh, social y con una pobreza intelectual. La condición de salud, la salud es un derecho humano, y sin embargo la condición de salud no depende de que sea o no de un derecho humano, sino que es muy posible que hayan personas más débiles que otras, hay personas más enfermizas que otras, hay personas más expuestas que otras, y entonces empezamos a darnos cuenta de que no necesariamente, aunque la salud es un derecho humano, las condiciones de salud no lo son tanto. La religión es un derecho humano, es un derecho del espíritu humano. Las opiniones es un derecho humano en cuanto a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Las preferencias sexuales no son un derecho humano. De hecho, habría que cuestionarse si son una categoría antropológica. El estado civil, hay un derecho humano a casarse o a no casarse, a ser soltero o no casar o no o ser soltero, a hacerse sacerdote, monja, pastor, y por tanto entonces ahí tenemos que darnos cuenta de la importancia de definir los derechos humanos desde la libertad y definir lógicamente los mismos derechos humanos. Y en concreto entender una de los valores más importantes del ser humano, que es la libertad. Cuando nosotros en la Constitución Política Mexicana referimos a esa cualquier otra categoría, esa cualquier otra que puede ser todas las circunstancias que nos llevan a vivir la vida plenamente y en libertad, México nos dice que no atente contra la dignidad humana. Qué frase más bonita. Cualquier cualidad que no atente contra la dignidad humana. Y todavía México suma y que además no menoscabe los derechos o libertades. Yo en algún momento les decía a ustedes que en un libro que escribí sobre la perspectiva de género, sostuve que si socapa de la libertad, pierdo la libertad, bendita libertad. Y me parece que muchas de las
que llamamos cualidades o categorías antropológicas pierden la libertad y por tanto se pierde con la libertad los derechos humanos. Y esta es una idea que tenemos que debatir mucho, mucho al caso concreto. Pensemos nosotros categorías antropológicas que ha reconocido, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, que, por ejemplo, la categoría de la libertad de divorciarse sin causas, sin darnos cuenta del valor de los compromisos, la libertad en el amor, la calidad del amor en la pareja y la necesidad de ese amor por parte de los hijos. Pensemos nosotros en la categoría de libertad de consumo de marihuana, una droga que si bien es cierto es leve, se va convirtiendo en cada vez más droga y por tanto nos va destrozando en la salud y en las relaciones interpersonales. Pensemos nosotros en la libertad de opinión cuando no la hay, una opinión intelectual o inteligente que nos lleva a cuántos conflictos existen hoy de personas que opinen como les da la gana o que pegan gritos para ofender, tratando de hacerse comprender. Y pensemos nosotros, por ejemplo, en el hecho de que para la mujer, el varón después de la luna de miel la tire porque no me gustó. O la mujer que deje al varón después de la luna de miel, partiendo de, como decía la Suprema Corte de Justicia, que no hay causas y que uno puede hacer con el matrimonio lo que le da la gana. Y entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta de que el juego entre lo que son categorías antropológicas y derechos humanos es un juego no sutil, no es una línea sutil. Por eso es muy importante que nosotros regresemos constantemente a esa definición de derechos humanos que dábamos hace unos días atrás. Unos derechos humanos que parten de la libertad de la persona humana y lógicamente unos derechos humanos que nos llevan a distinguir. Porque me parece que es muy importante distinguir cuando la ideología de género cuestiona el femenino y masculino desde el punto de vista biológico, de modo que podemos ser hombres, mujeres o cualquier cosa desde el punto de vista del género. Y por tanto podemos hablar de colectivos LGTB que QQQ, más. O que podemos hablar de un sexo no binario. Esta realidad nos lleva a darnos cuenta y aceptar que estamos coqueteando con los derechos humanos, coqueteando con las libertades y coqueteando con las cualidades antropológicas. Por eso es muy importante, por lo menos para mí hoy, que quede claro que no todas las categorías que hemos llamado antropológicas de principio son antropológicas. No son cualitas de la naturaleza humana. Y por eso es muy importante entrar en el análisis de cada una de las categorías y tener un concepto claro de derechos humanos para hacer una diferencia entre lo que son las categorías de derechos humanos, aquellas que no deben ser discriminadas y los derechos humanos. Un tema bastante importante que lógicamente espero continuar en el debate al respecto para que en base a ese debate podamos comprender en esta discusión difícil, porque la ideología de género está discutiendo contra la ciencia, contra la biología, contra la sexualidad, contra la persona humana. Por eso se ha hecho difícil. Entonces, en este debate tenemos que tener claro que son categorías sociales, categorías de salud, categorías antropológicas y derechos humanos. Espero poder desarrollar esos puntos en estos días que vienen. Muchas gracias.